Para empezar, necesito yo confesarles mi propio sesgo, o por lo menos mi propia limitación, o el lugar desde el cual hoy día me atrevo a hablarles. Y ese sesgo es que yo soy abogado. Me voy a presentar entonces. Yo soy Paulina Silva, soy abogada de la Universidad de Chile, tengo un magíster en Derecho Electrónico de la Universidad de Melbourne, soy directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y soy socia del estudio BitLaw. Yo no soy científica de datos, no soy desarrolladora, no soy académica, pero he trabajado ya por muchos años como abogada especializada en tecnologías, lo que me ha permitido tener cierto conocimiento de cómo se regulan las tecnologías y alguna sensibilidad de cuáles son los dolores más importantes de las empresas al momento de enfrentarse a una cantidad creciente de regulación en estas materias, porque no es como que la regulación va a la baja, y a una aún más creciente cantidad de relaciones contractuales con matices tecnológicos que se hacen imperioso ir resolviendo o ir entendiendo. Necesito hacer este disclaimer porque en este workshop hoy día voy a estar hablando en términos muy legos de algunos conceptos que son más propios de la ciencia de datos y no necesariamente jurídicos, cuando el foco, desde luego, de este workshop es jurídico. Voy a estar dirigiendo este taller con el apoyo de Piero Rojas. Él es abogado del estudio Bortoli-Doren y al igual que yo es especialista en Derecho y Tecnologías. Hola Piero, ¿cómo estás? Hola Paulina, muy bien, gracias y espero que tú igual. Muy buenas tardes a todos y todas. Como señalé Paulina, estaré apoyando la presentación recopilando las preguntas que vayan surgiendo. Compartir pantalla y empezar con nuestra presentación. Vamos a conversar hoy día sobre sesgo algorítmico y sus posibles efectos discriminatorios. Y por lo tanto, quiero partir con la premisa de este workshop. Y esa premisa es esta. La toma automática de decisiones efectuada por la operación de un algoritmo puede traer resultados discriminatorios. Vamos a partir entonces comentando sobre los conceptos básicos, súper básicos, para quedar todos más o menos en la misma página. Ciertos conceptos técnicos básicos. Y muy en particular, yo quisiera conversar hoy día con ustedes cuáles son las soluciones regulatorias, incluyendo las obligaciones derivadas de esas regulaciones y las sanciones asociadas al incumplimiento de esas obligaciones. Las soluciones regulatorias que las distintas jurisdicciones han ido dibujando, han esbozado tímidamente para corregir este problema. Vamos a partir votando. Voy a activar entonces acá. La primera votación en realidad me sirve a mí porque quisiera yo entender, quisiera conocer cuál es el área o la industria profesional, el área profesional en la que ustedes se desempeñan. Me toca dar hartas charlas y como mi área es tecnología o es regulación de las tecnologías, a veces hay un montón de abogados, a veces hay un montón de técnicos o a veces se van combinando eso. Veo que predeciblemente la mayoría de la gente pareciera que venir del sector privado de TI. Y veo pocos abogados. Buenísimo, voy a dejar que avance un poquito más para que sigan contestando. A ver, siguen votando. Vamos a publicar entonces el resultado. Son del sector privado de IT, luego del sector privado de otras áreas que no son ni legal ni tecnología. Hay hartos del sector público, me alegra mucho, y un poquito menos de academia, y el mínimo son los abogados. Voy a dejar de compartir. Y no, del sesgo algorítmico. Estoy tratando de avanzar. Perfecto. A ver, el objetivo de este workshop hoy es dejarlos con dos tipos de información, en realidad con información útil asociada a dos tipos de escenarios en los que podemos estar. Por un lado, como individuos, que somos todos,
como objeto de estudio, como objeto de análisis. El objetivo de este workshop es familiarizarlos con de los datos personales y concretamente el tratamiento automatizado de datos y la elaboración de perfiles. Y más generalmente a familiarizarlos con los sesgos que pueden contener los algoritmos que todos los días están y estarán tomando decisiones que pueden afectarnos a todos nosotros, a nuestros hijos, a nuestra comunidad. Para eso creo que es interesante entender de partida que existe un problema, ¿cierto? Es bueno saber cómo identificarlo y de alguna forma familiarizarse con los derechos y las garantías que existen y las que se espera que existan en una futura regulación. Por otro lado, pensando en la empresa y los retos que genera esta cantidad no menor de regulación que les comentaba y la particularidad de las relaciones contractuales relacionadas con las tecnologías, para las empresas me gustaría hacer hincapié en qué es aquello que es bueno empezar a mirar desde ya, para evitar sanciones en el futuro que no necesariamente tienen que ver con sanciones administrativas o judiciales, sino además con sanciones asociadas a la pérdida de confianza o de fidelidad de los clientes derivadas de un uso ilegal o de un uso con resultado discriminatorio de ciertos tratamientos automatizados de datos. Este es un tema que es relevante entender hoy en Chile y conversarlo hoy, en mi opinión. Y me refiero por la coyuntura política y legislativa en la que nos encontramos, donde tenemos una modificación constitucional en el horizonte y existe además un proyecto de ley que se tramita en el Congreso que pretende cambiarle la cara radicalmente a la ley de protección de datos. Los aspectos generales en torno a la problemática que genera el sesgo algorítmico y los aspectos particulares de estas nuevas legislaciones, en mi opinión, tienen ahora una oportunidad bien coyuntural, bien única, de hacerse cargo de un desafío que hoy se esboza como un problema de forma bastante clara, pero parece que en pocos años puede derivar en un escenario que sea imposible de regular. Ojalá me equivoque. Seguimos votando, señores. Vamos a activar la pregunta número 2 y yo quisiera saber en quién, para tener un poco la impresión más de nariz del tema al que me voy a referir ahora a continuación. ¿Cuál es la confianza que depositamos en las soluciones tecnológicas? Gato o perro están a punto de ganar. No sé si eso es triste o, o no. Y en los próximos segundos vamos a terminar la votación. Así que los que no han votado, que lo hagan pronto. Vamos a terminar ahora la votación entonces. Y quiero compartir los resultados. Ni en los humanos ni en la tecnología, sino que en el gato o el perro, el 45% de las personas entiendo que manifiestan que más que los humanos o la tecnología prefieren confiar en otras entes que nos traicionan menos. Pero la tecnología le gana a los humanos en esta como impresión de nariz de en quién confiamos más. Voy a cerrar la pregunta 2 y vamos a seguir adelante. El tecnochauvinismo es un término que yo lo escuché por lo menos por primera vez en un libro de Meredith Broussard que se llama Artificial and Intelligence. Excelente libro, se lo recomiendo mucho. Tenemos por un lado la esperanza de que la tecnología haga que nuestra vida mejore notablemente, ¿cierto? Como sin duda lo ha hecho consistentemente. ¿Significa eso, sin embargo, que podamos presumir que la tecnología es buena solo porque es tecnología? ¿Por qué es relevante esto en la conversación en torno al sesgo algorítmico? Porque asumimos que las decisiones automáticas que toman los software son desprejuiciadas, son justas, son imparciales, lo que en el fondo significa que no tienen sesgo y que por lo tanto podemos confiar en sus decisiones. Pareciera que la sola ausencia de un humano, con sus pasiones, con sus preferencias, con sus prejuicios, va a significar que la operación de los algoritmos es necesariamente justa y desprejuiciada. Esta conclusión es
es comprensible y parece ser casi intuitiva, ¿cierto? Sin embargo, sí es posible que la discriminación y la imparcialidad que hoy ya existe en el mundo permee en el mundo de las decisiones automatizadas. Si es que esto es correcto, el mundo puede convertirse en un lugar mucho más difícil de vivir para todos quienes no pertenezcan, ya sea a la cultura, al género, a la clase social dominante, al grupo dominante. Para estar hablando de lo mismo, entonces voy a partir con algunos conceptos básicos. Algunos de estos a ustedes, o algunos de ustedes les pueden parecer bastante obvios, pero creo que es interesante que estemos partiendo todos de la misma página. En cuanto al algoritmo, en este libro, Artificial and Intelligence, que les comentaba, la autora define el algoritmo de una forma súper sencilla, un procedimiento computacional para obtener un resultado. El paralelo más evidente y también el más usado es el de la receta para preparar un plato. Un algoritmo proporciona una solución a un problema particular en forma de pasos bien definidos. Los algoritmos se pueden expresar utilizando el lenguaje natural, el que estamos hablando ahora, se pueden expresar por escrito, con diagramas de flujo, como el de la foto, etc. Lo que hace el algoritmo entonces es describir los pasos generales para solucionar un problema, ¿cierto? Es un set de instrucciones. Para que un computador pueda resolver ese problema, los pasos que conducen a la solución tienen que comunicarse correctamente al computador. El medio de comunicación es el programa computacional, el software. El software es un conjunto de instrucciones que debe seguir un computador. Lo que hace un programa computacional entonces es implementar estas instrucciones de modo tal que el computador las pueda leer. Y para eso, un programador, una persona natural usualmente, escribe un código en un lenguaje de programación específica. Este es el código fuente. El código fuente es perceptible por los sentidos humanos. Vemos letras, vemos números, vemos signos. Puede ser leído por cualquiera, puede ser comprendido solo por unos pocos. Pero la máquina no entiende el código fuente. La máquina comprende solamente otro tipo de lenguaje o de información, que es el código objeto o el código máquina. El código objeto no es otra cosa que la ausencia o presencia de estímulos eléctricos, los ceros y los unos que vimos dibujados en tantos lados. Pero como la máquina no puede entender, les decía, este código fuente, que si es legible por humanos, tiene que pasar por un proceso, el código fuente, que lo transforme en código objeto. Este proceso se llama compilación. El resultado de la compilación es el código objeto, que van a ser las instrucciones que planteaba el algoritmo, ¿cierto? Implementadas en un lenguaje de programación en código fuente, pero luego traducidas al lenguaje de computador. Esta distinción es importante para efectos de este workshop porque no necesariamente hay propiedad intelectual sobre el algoritmo. En nuestra legislación hay sin ninguna duda propiedad intelectual sobre el programa computacional, tanto el código fuente como el código objeto, lo dice la ley expresamente. Pero no es tan evidente y pareciera que la respuesta es negativa cuando nos hacemos la pregunta de si es que existe o si es que puede existir propiedad intelectual sobre un algoritmo. Y esto es porque lo que hace la ley de propiedad es proteger la expresión de una idea y no la idea en sí misma. Yo no puedo proteger la idea de una historia romántica, pero si la escribo, lo protegido por la ley y lo que me da el derecho de limitar su reproducción o su publicación es la expresión misma. De la misma forma, la expresión de la idea, que es el algoritmo, es el código fuente. Bajo ciertas circunstancias, el algoritmo sí podría ser protegido como propiedad intelectual, quizás como obra literaria, pero no en su concepto o en su idea más íntima. Más conceptos. El concepto de inteligencia artificial se empezó a acuñar en la década del 50, pero como bien lo señala la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que hoy día está en consulta en Chile, es en esta última década en que adquirió una relevancia exponencialmente mayor, que es coherente con el aumento, desde luego, de las capacidades de almacenamiento, las capacidades de procesamiento y la disponibilidad de datos de todo tipo. La inteligencia artificial alude a la operación de un sistema computacional, obvio, y por lo tanto no humano, con grados variables de semejanzas a la inteligencia humana. La idea central de la inteligencia artificial es desarrollar algo que se parezca lo más posible a la inteligencia del ser humano. La definición de la OCDE es bien completa y habla que la inteligencia artificial habla de un sistema computacional que puede, para cierto número de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones y recomendaciones o tomar decisiones que influyen
en entornos reales o virtuales. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para operar con distintos niveles de autonomía. Sin embargo, existen dos tipos de inteligencia artificial, o se han distinguido en términos muy generales dos tipos de inteligencia artificial. En un sentido amplio, la inteligencia artificial se refiere a máquinas que pueden aprender, que pueden razonar, que pueden actuar por sí mismas, tomando decisiones ante situaciones nuevas como lo hacen los humanos, como lo hacen también los animales. La inteligencia de los robots autónomos, que reaccionan a estímulos imprevisibles, que emulan en sus capas de complejidad a un ser humano. La inteligencia de los robots o de las máquinas conscientes de sí mismas, como los replicantes de Blade Runner. La de los robots que pueden realizar cualquier trabajo intelectual que podría realizar un ser humano, esa inteligencia artificial hoy no existe. Esa es la llamada inteligencia artificial general. Y todavía pertenece al mundo de Asimov, de Ray Bradbury y de Philip Dick, al de la ciencia ficción. La inteligencia artificial estrecha, en cambio, está programada, es la que conocemos hoy, ¿cierto? Y está programada para realizar una sola tarea, que puede ser una tarea tremendamente compleja, como manejar un automóvil, por ejemplo, y que en una etapa avanzada de desarrollo puede realizarla aún mejor que un ser humano. Pero si bien estos sistemas pueden atender a una tarea compleja en tiempo real, extraen información de un dataset específico, de un conjunto de datos específicos, y por lo tanto no funcionan fuera de la única tarea o de las varias tareas para las que están específicamente diseñados. ¿Por qué es relevante que les esté contando todo esto? Porque en este workshop vamos a hablar de un problema específico. Y que es importante entender, y por lo tanto es importante entender en qué área, en qué comuna, en qué manzana del conocimiento vive este problema. El problema del sesgo algorítmico, por lo menos hoy, se manifiesta respecto de la única inteligencia artificial que existe, que es la inteligencia artificial estrecha. No vamos a hablar, por lo tanto, sería entretenido, pero no lo vamos a hacer de las preguntas filosóficas, ni menos de las consecuencias jurídicas de esta existencia futura de inteligencias artificiales sintientes, conscientes de sí mismas. El otro concepto, machine learning o aprendizaje de máquinas, es una forma de aplicación, es un tipo de inteligencia artificial, es una forma específica de aplicación de inteligencia artificial que permite que los sistemas aprendan y avancen basándose en la experiencia sin estar explícitamente programados. El machine learning se centra en el desarrollo de programas informáticos que pueden acceder a datos y utilizarlos para su propio aprendizaje. Y por último llegamos al concepto central de este workshop, que es el sesgo algorítmico. El sesgo del algoritmo es un concepto necesariamente asociado a un resultado. Es la falta de equidad. En inglés se le llama el fairness, que surge del resultado de un proceso informático. La falta de equidad descrita en el sesgo algorítmico se puede presentar de varias formas, pero se puede resumir como la discriminación de un grupo en función de una distinción categórica específica. Entramos entonces en tierra derecha y vamos a conversar de por qué esto es un problema. Es un problema porque tiene muchas ventajas de partida. La inteligencia artificial tiene un margen de error muchísimo menor que el de los humanos, con niveles altísimos de precisión y de velocidad. Reduce, por lo tanto, el error humano, está disponible siempre, no se cansa, es rapidísima. En términos de exactitud, hoy día la inteligencia artificial está siendo utilizada para diagnosticar enfermedades con un altísimo porcentaje de exactitud. Mejora la productividad laboral, o puede mejorar la productividad laboral, puede asistir a procesos de contratación, ayuda a la asignación eficiente de recursos para políticas públicas, apoya la segmentación del mercado, que trae como consecuencia, o puede traer como consecuencia, mejoras bien abismantes en la personalización y en la calidad de los servicios. Pero de nuevo, preguntémonos, ¿por qué es un problema? Es un problema precisamente porque es muy útil y por lo tanto es intensamente utilizada. Y porque ese uso intenso tiene por regla general poca resistencia desde sus usuarios, precisamente por este fenómeno del tecnochauvinismo del que hablaba hace un rato. Es un problema porque además no es obvio para una persona común y corriente este resultado discriminatorio, lo que se ha llamado el black box effect. La inteligencia artificial es un sistema cuyo input y cuyas operaciones no son visibles
para el usuario o para cualquier otro interesado. Es un sistema más bien impenetrable. El proceso, en gran parte, es autodirigido y generalmente es difícil de interpretar incluso para los programadores y con mayor razón para los usuarios. ¿Se acuerdan de la premisa inicial que les comenté en los primeros minutos? La toma de decisiones generada por algoritmos puede traer resultados discriminatorios. Pensemos en algo así como la anatomía de este proceso de decisiones, ¿cierto? Una máquina que funciona en base a un programa computacional, el software, que fue diseñado en función de un set de instrucciones ordenadas y predefinidas, que es el algoritmo, toma una decisión o ejerce respecto de nosotros una opción que puede afectarnos de distintos modos. Estas decisiones tomadas por una máquina se basan en una inferencia, en una conclusión que podría afectarnos en distintos niveles. ¿Cómo podría afectarnos? Es posible que yo no desee compartir la información inferida, una condición médica, una preferencia sexual. Es posible que yo no desee que esta información me afecte sin que yo lo sepa. Puede que yo no quiera ser objeto de una decisión automatizada. Puede que yo ni siquiera conozca la información, como puede suceder con una condición de salud específica. Puede que yo no la conozca y no la quiera saber. Pero finalmente, y donde vive el sesgo algorítmico, lo que puede suceder es que esta inferencia puede estar derechamente equivocada y generar perfiles que sean inexactos, que sean injustos, y que puedan llevar a la denegación de servicios y bienes, a una discriminación injustificada, que pueda encasillarse en una categoría específica y limitar también las preferencias que se me sugieren y que por lo tanto se socave mi libertad a la hora de elegir ciertos productos o servicios. Todo esto puede conllevar muy fácilmente a la exacerbación de la desigualdad en el trabajo, en el hogar, en el acceso al crédito, en el acceso a la justicia, en el acceso a la educación. Ahí es donde vive el sesgo algorítmico. ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial nos conozca mejor que nosotros mismos? ¿Cuál es el score que tengo para optar un crédito? ¿En función de qué parámetros se calculó ese score crediticio? ¿Soy asegurable? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Va a ser mi currículum seleccionado para mi entrevista soñada de trabajo o por alguna razón el algoritmo de selección de currículum va a calificarme mal solo porque soy mujer? ¿O porque soy de provincia? ¿O porque soy pecosa? ¿Me llegarán ofertas convenientes y en condiciones similares a las de otra persona que recibe la misma oferta por la misma plataforma y sobre el mismo producto? ¿Con qué facilidad puede un software reconocer mi cara cuando debe operar un programa de reconocimiento facial, incluso para desbloquear mi teléfono? Un computador entonces toma decisiones, ¿cierto? Para hacerlo está programado con un set de instrucciones, con un algoritmo. El algoritmo se alimenta de datos en función de los cuales aprende y toma decisiones. En términos muy generales, entonces pueden surgir problemas en dos niveles. Por un lado, en la forma en que los algoritmos son programados, o sea, cómo opera este set de instrucciones para tomar una decisión, pero también en el tipo de datos con los que se entrena y se alimenta el algoritmo. Una decisión va a estar sesgada cuando los resultados de estas decisiones sean sistemáticamente menos favorables para personas de un grupo específico, generalmente un grupo protegido. Por lo tanto, si el algoritmo, y aquí viene, yo te diría, el centro de la reflexión, si el algoritmo se alimenta con datos que representan a grupos ya mayoritarios en la sociedad, va a aprender a equiparar las características de este grupo mayoritario a características deseables. Vamos a hablar de los más típicos casos que han surgido de sesgo algorítmico. Un ejemplo particularmente preocupante fue destacado por la investigación de ProPublica, que es un medio de periodismo investigativo norteamericano, allá por el 2016, y descubrió que un software que se utilizaba en Florida ampliamente por tribunales de justicia para estimar cuál era el riesgo de reincidencia, este software tenía el doble de posibilidades de considerar erróneamente que una persona de color iba a reincidir. Otro caso tristemente célebre también, pero que fue solucionado en forma bastante rápida, hay que decirlo, fue la operación de un algoritmo de Amazon, que se utilizaba para hacer una primera selección de los currículum para la selección laboral de cargos de TI. En el fondo, lo que hacía el algoritmo era decir, estos son los primeros seleccionados, estos ni siquiera los mires.
Y se descubrió que la operación de este algoritmo degradaba, o sea, calificaba con peor nota los currículum de programadoras mujeres. Esto sucedió porque el algoritmo fue alimentado con la información existente de candidatos que habían sido exitosos en el pasado. Tomaron las características de candidatos exitosos, que en su mayoría eran hombres, y el algoritmo, por lo tanto, aprendió a asociar el género con la potencialidad de ser un buen programador. El algoritmo asoció entonces que el género era un elemento determinante y deseable en la selección de los currículum y por lo tanto desfavoreció abiertamente a las programadoras. Un tercer caso bien interesante tiene que ver con un estudio de la Northeastern University de Estados Unidos de 2019, que publicó una serie de anuncios idénticos, salvo ligeras variaciones en Facebook, salvo ligeras variaciones en el presupuesto, en el título y en los textos de estos anuncios. Y descubrieron que estos ajustes, que aunque parecían sutiles, tenían un impacto bien significativo en la audiencia a la que cada anuncio llegaba, porque en el fondo lo que hacía el algoritmo o la inteligencia artificial era ir discriminando a quién le mostraba distintos tipos de anuncios. Por ejemplo, los puestos de educación de párvulos o para secretariado, adivinen qué, eran mostradas en una mucho mayor fracción a mujeres. Los puestos de conserjes y de taxistas se mostraban en una proporción mucho más alta a las minorías. Los anuncios sobre venta de casas se mostraban mucho más a blancos. Los anuncios sobre arriendo se mostraban mucho más a minorías y gentes de color. ¿Puede, por ejemplo, un algoritmo predecir basado en una fotografía si alguien es o no homosexual? Porque les cuento que existe un software con esa pretensión. ¿Cómo puede utilizarse ese software? ¿Para qué usos? ¿Puede, por ejemplo, un país donde la homosexualidad esté sancionada, sea delito, esté proscrita, impedir que una persona entre? ¿Existiría el derecho de impugnar esa decisión? Un estudio de Stanford sugirió que los likes de Facebook pueden revelar una serie de características psicológicas de una persona de forma incluso más certera que los amigos o familiares de una persona. Es como dicen los gringos, el creepiness factor es súper, súper alto. Si los escenarios como estos quedan sin cuestionamiento, entonces se transforman en parte de la lógica de los sistemas algorítmicos del día a día. El tema es que es tremendamente difícil descubrir cuál es el error de input de los datos que generó ese sesgo. Vamos ahora a hablar de regulación. Pero para que no sea tan terrible, vamos a votar. Tratando de abrir las votaciones. Perdón, listo. Pregunta número 3. ¿Qué regulaciones podrían ser aplicables en Chile al problema del sesgo algorítmico? Mi pregunta no es cuáles deberían ser aplicables. Mi pregunta tiene que ver con de nariz. ¿Qué les parece, cuál a ustedes les parece que es la regulación que hoy se aplica? Si yo tuviera un escenario de sesgo algorítmico, ¿cuál es la regulación que mi abogado debería agarrar y decir, esta fue la que se incumplió? ¿Cuál es la que podría ser hoy aplicable al problema del sesgo algorítmico? De nuevo, no hay una respuesta correcta en absoluto. Pero sí existen dos categorías que son como las que, desde las cuales se ha enfrentado este problema con mucha mayor frecuencia. Vamos a terminar y compartir. Y casi en igual proporción, ganó la ley antidiscriminación, la ley de protección de datos, por nariz perdió, y después viene la ley de protección al consumidor, transparencia y autorregulación. Como les comenté, desde luego no existe una respuesta correcta en las votaciones, pero me interesa mirarlas para ir viendo la sensibilidad de cada uno de nosotros respecto a ciertos temas. Lo cierto es que los dos grandes frentes desde donde se ha regulado este fenómeno del sesgo algorítmico son precisamente, y como ustedes bien pudieron captar, las legislaciones de protección de datos por un lado y las legislaciones antidiscriminación. Esos son los campeones del sesgo algorítmico, de la lucha contra las consecuencias
no deseadas del sesgo algorítmico. Sin embargo, hasta donde yo sé, no se ha testeado en tribunales ninguna regulación contra alguna consecuencia dañosa derivada de un sesgo algorítmico. En el fondo, no ha llegado la sangre al río, que yo sepa, en tribunales en Chile por la existencia de consecuencias discriminatorias de sesgo algorítmico. Todas estas leyes chilenas, dependiendo del escenario, pueden servir como base para armar un caso de daño derivado de la operación algorítmica. Una forma interesante de categorizar la regulación en torno al sesgo algorítmico es observar el ciclo de vida del algoritmo y ver en qué momento del ciclo de vida del algoritmo es que una legislación establece incentivos o genera desincentivos. Algunas regulaciones, como las leyes contra la discriminación, se van a activar al final del ciclo de vida. Por más obvio que parezca, solo después que se haya producido la discriminación, por regla general, van a operar. Otros tipos de regulación pueden jugar un papel durante el proceso de diseño o de implementación de los algoritmos. Entonces, miremos este ciclo de vida del algoritmo. Primero, la creación del algoritmo tiene ciertas fases, ¿cierto? Tiene una etapa de diseño, de implementación, una etapa la etapa de creación del algoritmo tiene fases. La etapa de diseño tiene una etapa de implementación, cuando ocurre la escritura y la codificación. Tiene una etapa de análisis, de pruebas. Aquí es cuando el algoritmo se entrena con conjuntos extensos de datos para encontrar correlaciones entre conjuntos de datos y extraer ciertas conclusiones. Pero luego el despliegue del algoritmo, o sea, una vez que es aplicado por un software para su uso previsto, una vez que utilizado en la práctica, también funciona en fases consecutivas. Existe un input, existe un procesamiento, un data crunching y un output. La predicción que hace el algoritmo, ese es el output, es la salida. Y finalmente hay un momento final del ciclo de vida, que es cuando se toma una decisión basada en ese resultado. Por ejemplo, el resultado puede ser una calificación crediticia, un score. La decisión es cuando te rechazan un préstamo porque tienes una calificación crediticia deficiente. El sesgo se genera, como dijimos antes, cuando los resultados de estas decisiones automatizadas son sistemáticamente menos favorables para un grupo o para una categoría específica de personas en comparación con otro grupo. Si es que estos algoritmos sesgados no se controlan, pueden afectar a cierto grupo de personas, y esto es importante, independiente de las intenciones del programador. En términos muy generales, la autorregulación puede actuar más eficientemente en este momento inicial de la vida del algoritmo, en su creación, el establecimiento de códigos de ética, de normas éticas, donde los programadores y desarrolladores y las empresas que encargan la creación y el despliegue de estos algoritmos están en una posición mejor para identificar los sesgos, en particular en la etapa de prueba, tanto en la data que alimenta el algoritmo como el set de instrucciones de funcionamiento que habíamos hablado. Las leyes de protección de datos generalmente operan más bien en el despliegue del algoritmo, ¿cierto? Y otorgan derechos bien concretos al titular de los datos para ejercer ante el controlador o ante el responsable de la base de datos ciertos derechos. Pero estos son derechos donde el interés protegido no necesariamente tiene que estar asociado a un potencial resultado discriminatorio, sino que la protección de datos pretende, el interés jurídico protegido es el dato personal que identifica o hace potencialmente identificable a un ser humano. Lo que hacen las legislaciones de privacidad entonces es permitirle a este titular ciertos derechos más amplios cuando el tratamiento de datos es automatizado, incluyendo la elaboración de perfiles. Y como consecuencia de esa elaboración de perfiles se toman decisiones que pueden afectar a la persona. Finalmente, como les adelanté, las leyes antidiscriminación, por regla general, existen excepciones, atacan el resultado, operan únicamente una vez que se ha producido un resultado discriminatorio. Usualmente una ley antidiscriminación no va a sancionar conducta a carrera en el ciclo de vida del algoritmo, sino que va a esperar que ocurra el resultado discriminatorio sin que sea relevante cuáles fueron las acciones específicas que llevaron a ese resultado. Hablemos entonces rápidamente de antidiscriminación. La principal ley antidiscriminación de Chile es la ley 20.609, que se conoce como la ley Zamudio. Esta ley hace algo bien interesante y es que define la discriminación arbitraria
y entrega una serie de conceptos de categorías protegidas específicas. Pero define la discriminación arbitraria como una distinción, una exclusión o restricción que carece de justificación razonable. Esa carencia de justificación razonable es lo que hace ilegal la discriminación. No la discriminación sola, sino que la discriminación arbitraria. Particularmente, dice la ley, cuando se basa en ciertas categorías protegidas, que son como 20, pero incluyen la raza o la etnia, la nacionalidad, la situación económica, el género, desde luego, el idioma, la maternidad, la apariencia personal, entre varios otros. Como el perfilamiento algorítmico tiene como objetivo principal el diferenciar, ese es el objetivo del algoritmo. El riesgo de la discriminación como consecuencia de esa diferenciación es bastante evidente y por lo tanto lo interesante es analizar la calificación de arbitraria de esa discriminación, ¿cierto? Si es que esto es así, el aumento de la recolección, del almacenamiento, los flujos y la complejidad algorítmica va a presentar un riesgo de que la discriminación al mismo tiempo se vuelva más sofisticada, se vuelva más opaca y más difícil de controlar y por lo tanto de impugnar. El elemento que entonces cobra relevancia es la arbitrariedad, les decía, la irracionalidad de la discriminación. La Convención Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, prohíbe la discriminación tanto directa como indirecta, y hago mención a la discriminación indirecta porque tiene interesante, puede ser bien frecuente en estos escenarios. La discriminación indirecta ocurre cuando una política o regla, que aparentemente es la misma para todos, se aplica igual, tiene efectos discriminatorios o peores para un grupo protegido específico. La forma clásica de la legislación contra la discriminación va a poner incentivos en la parte final del ciclo de vida del algoritmo, ¿cierto? En el resultado, en la decisión o en la consecuencia discriminatoria real. Por supuesto es necesario que tenga lugar el efecto discriminatorio para que se active la regulación. Una parte interesante del proyecto de ley norteamericano contra la discriminación que se debate en el Congreso de Estados Unidos es lo que se llama la Algorithmic Accountability Act de 2019, la ley de responsabilidad algorítmica. Y es algo bien interesante, requiere que las empresas sujetas a la jurisdicción de la FTC estudien los algoritmos que utilizan. O sea, les obliga a actuar arriba en el proceso de creación del algoritmo. Que identifiquen los sesgos en estos sistemas y que corrijan cualquier discriminación o sesgo que vayan encontrando. Acá entonces no se espera el resultado discriminatorio. Los incentivos se colocan no solo en el resultado, sino también en sentido ascendente cuando se están diseñando o desplegando estos algoritmos. Llegamos, para mi gusto, a la niña linda de la regulación contra el sesgo algorítmico. Esa es una opinión muy sesgada también, porque yo me dedico a protección de datos. Pero, a ver, las regulaciones de privacidad maduras se hacen cargo, tratan de hacerse cargo del desafío que significan los tratamientos masivos y automatizados de datos personales. Los datos personales con mucha frecuencia son la comidita del algoritmo, ¿cierto? Es bueno mirar las leyes de protección de datos, como les comentaba antes, desde el interés que protegen. No les interesa el resultado específico, por regla general, sino que lo que hacen es regular esta acción, el tratamiento de datos personales. Mientras usted esté haciendo tratamiento de datos personales, usted está obligado a actuar de una manera específica. Una ley de protección de datos entonces otorga derechos a las personas cuyos datos se procesan y establece obligaciones para las organizaciones que utilizan esos datos personales. Nuestra ley de protección de datos, que data del 99, la ley 19628, no regula nada, no regula en forma particular este escenario, pero sí lo hace tanto el proyecto de ley que hoy se discute en nuestro Congreso y al que recientemente le pusieron suma urgencia, gracias, y también lo hace desde luego GDPR. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ha sido como la madre de todas las estructuras legislativas de protección de datos. Las definiciones legales no han cambiado de todas maneras de forma radical en los últimos 20 años. La discusión sobre elaboración de perfiles, la toma automática de decisiones, ya se regulaba en la Directiva 95, que es del año 95 en Europa. Entonces, la estructura de la protección de GDPR aborda el problema del sesgo algorítmico en diferentes niveles. El más obvio es establecer, son las reglas sobre decisiones automatizadas, y establece un derecho a no estar sujeto a una decisión cuando esta decisión se basa solamente en un procesamiento automatizado que produce efectos legales que me afecten significativamente. Esta prohibición de decisiones automatizadas, esta como gran prohibición paraguas, no es aplicable si es que yo levanté el consentimiento de la persona. Pero en este caso, entonces, GDPR viene y
entrega una serie de garantías que van a ser igualmente aplicables. Y esas garantías son: el titular tiene derecho a obtener una intervención humana en la decisión, 1. Tiene derecho a expresar su punto de vista. Y por último, tiene derecho a impugnar la decisión. El derecho a impugnar, junto con ciertos recitales de GDPR, ha hecho o ha generado lo que se ha llamado el derecho a la explicación. En nuestro ejercicio como identificar en qué parte del ciclo de vida del algoritmo se ponen los incentivos, esta sección también se refiere a la última parte, ¿cierto?, de la vida del algoritmo, porque gira en torno a una decisión específica. Pero GDPR también influye en los comportamientos en la fase de diseño, en la fase de implementación y de despliegue de la vida del algoritmo, a través de distintas herramientas. Uno son requisitos específicos de transparencia para decisiones automatizadas. Se tiene que informar sobre la existencia, se le debe informar al titular sobre la existencia de toma de decisiones automatizadas, y se debe informar además cuál es la lógica involucrada. Esto es bien interesante y es re difícil de cumplir. ¿Cuál es la lógica involucrada y las consecuencias que se prevén del procesamiento para el titular? Otra forma en que influye en los comportamientos en la fase de diseño es a través de una obligación de implementar medidas para corregir factores que den lugares a inexactitudes. Y por último, a través de ciertas obligaciones de realizar las famosas PIAs, las evaluaciones de impacto de protección de datos, la Data Protection Impact Assessment. Es un proceso para analizar, para identificar y minimizar sistemáticamente el riesgo de protección de datos de cualquier proyecto. Y esa es una obligación legal. Hacer esa evaluación de impacto es una obligación legal para ciertos tipos de empresas. ¿Qué dice nuestro querido y muy esperado proyecto de ley de protección de datos que se tramita hoy en el Congreso? La primera novedad es que define la elaboración de perfiles como una forma de tratamiento automatizado de datos, ¿cierto? Y más adelante regula el tratamiento automatizado de una forma más o menos parecida a GDPR. O sea, establece este gran derecho de oposición a las valoraciones personales automatizadas, le dice, que tiene más o menos las mismas características que recién les dije, y no las voy a repetir para no alargarlos. Y nuevamente no existe este gran derecho de oposición si es que, entre otras razones, yo le levanté el consentimiento al titular, ¿cierto? Y por lo tanto, en esos casos, igual la ley apoya al titular con ciertas garantías concretas y exige que el responsable adopte las medidas para asegurar sus derechos. En particular, el derecho a obtener la intervención humana, GDPR, el derecho a expresar su punto de vista, GDPR, y donde se aleja un poco GDPR en detrimento de los derechos del titular, es que establece el derecho a solicitar la revisión de la decisión, que no es lo mismo que el derecho a impugnarla, porque pareciera que el derecho a impugnarla contiene una facultad de que la decisión sea efectivamente modificada. No son idénticas y en realidad habrá que ver cómo se entiende esta redacción en el futuro y de si es que efectivamente es una obligación que se cumple diciendo, ok, revisé su solicitud, mi respuesta es no, o efectivamente entregar un proceso donde la impugnación pueda derivar en una modificación de la decisión. No puede negarse que la introducción de derechos de los sujetos a las personas para intentar controlar la oportunidad y la intensidad del tratamiento de sus datos es una herramienta de la Ley de Protección de Datos que ninguna otra ley otorga. Lo hace la Ley de Protección de Datos sin ninguna otra ley. Hay, sin embargo, ciertas limitaciones en el enfoque de protección de datos. Primero, se aplica solamente a los datos personales, por lo tanto, parte del proceso de toma de decisiones algorítmicas va a quedar fuera del alcance si es que no se trata directamente de un proceso real, de un procesamiento real de datos personales. Hay dificultades también en el derecho a la explicación. ¿Cómo explico la lógica detrás de una decisión que fue tomada por un sistema de algoritmos que analiza cargas y cargas y cargas de datos? El efecto black box del que hablábamos, las relaciones entre las entradas del modelo y las predicciones están lejos de ser obvias, de ser sencillas o de ser incluso posibles de explicar. Y por último, se ha argumentado que los derechos de protección de datos no son suficientes para hacerse cargo de la totalidad de los problemas derivados de la discriminación algorítmica, porque su énfasis está en los individuos y en los datos que hacen una persona identificable, ¿cierto? En los datos personales, y por lo tanto asume, y además
muy particularmente, asume que los individuos pueden ejercer control sobre sus datos, lo que en la práctica es falaz. Una legislación basada en el consentimiento, como es nuestra legislación, donde por obligación legal las empresas tienen que requerir el consentimiento, pero habiendo levantado el consentimiento en la mayoría de las ocasiones, están en boli, en el fondo tienen una base de legalidad para hacer tratamiento de datos. Esa legislación basada en el consentimiento es coherente con una visión de mundo homocéntrica, donde el hombre y la voluntad están al centro, y por lo tanto presume necesariamente que esta voluntad de acepto la política, he leído y acepto la política de privacidad, fue expresada con sinceridad y con conocimiento, lo que, como todos sabemos, no es así. Sin embargo, en un mundo datacéntrico, la confianza en el consentimiento desde luego se hace y probablemente tiene que hacerse mucho más frágil. Llegó ahora el momento de seguir votando. Esta es la última votación, así que voten todos. ¿Qué tipo de cuál es la que existe, sino cuál es la que debería existir? ¿Cuál es la más, en realidad, cuál es la más eficiente para hacerse cargo del problema del sesgo algorítmico? En su opinión, de nuevo, no hay respuestas equivocadas. Vamos a largarla. Les pido por favor que voten prontito. Hay harta votación para sanciones ejemplares con delitos penales. Interesante. Voy a publicar los resultados ahora. A ver, seguimos. Ya vamos a terminar la votación y vamos a publicar los resultados. La ley de protección de datos, aquí yo les planteaba más bien un wishful thinking, cuál es la que debería regular más eficientemente, ojo, más eficientemente. Desde luego pareciera que la combinación de distintos incentivos regulatorios debería generar un mejor resultado que una sola, pero me parecía un ejercicio interesante pensar si que tuviera que apostar por una, por cuál apostaría. Seguimos entonces, llegando al final. Entonces, para ir cerrando, ¿dónde regular? Ya analizamos en bastante detalle la respuesta más obvia, ¿cierto? Que son la protección de datos y la discriminación. Pueden haber soluciones en otras áreas del derecho también, dependiendo del efecto real del sesgo, dependiendo también de la industria o del tipo de titular que afecte. Por ejemplo, regulaciones que restrinjan la competencia desleal. En Chile, la competencia desleal es cualquier conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, que por medios ilegítimos, dice la ley, persiga desviar clientela de un agente específico del mercado. También pueden existir regulaciones que sancionen de forma más severa la publicidad engañosa, como lo hace la Ley de Protección al Consumidor, que podría tomar protagonismo en escenarios donde la información que se haya entregado al titular, al consumidor en este caso, respecto de la verdadera extensión de los servicios prestados, no cumpla con los parámetros de la Ley de Protección al Consumidor. Y por último, quiero hacer algún hincapié en las leyes de libertad de información o de transparencia aplicables al sector público. El impacto, considerando que el impacto en la vida de las personas cuando un gobierno es el que despliega herramientas de inteligencia artificial y de machine learning, la regulación de la transparencia debería ser fundamental para permitir que el ciudadano obtenga información de las agencias públicas de cuáles son los datos con los que están contando para tomar ciertas decisiones y de cuál es la lógica subyacente a la toma de esas decisiones o la operación de algoritmos que eligen ciertos grupos respecto de otros. Y por último, muchas gracias. Vamos terminando para pasar a las preguntas. Por lo tanto, voy a ser muy corta esta parte. Las recomendaciones o pautas sobre uso ético de la inteligencia artificial, como la recomendación de la OCDE, o las pautas éticas para la inteligencia artificial confiable de la Unión Europea, son formas de pautas o principios tremendamente influyentes. La Política Nacional de Inteligencia Artificial hace una referencia también a la autorregulación, hablando de propiciar el desarrollo de un marco normativo flexible y no excesivamente regulado. Me pareció bien interesante que hiciera esa referencia. Entonces, con estos comentarios, vamos a terminar y vamos a pasar a las preguntas, señores. Les agradezco, son un montón, les agradezco a todos su presencia. Y te pido, Piero, voy a dejar de compartir, si me puedes ayudar sí, por supuesto, con algunas preguntas.
Paulina, muy buena presentación. Durante el transcurso de la exposición llegaron muchas preguntas, así que desde ya agradecer a cada uno de los participantes por su entusiasmo. Por tema de tiempo, tuvimos que seleccionar aquellas que abarcaran la mayoría de las preguntas. Así que vamos a partir por primero una que hizo don Ricardo Dorado y señala: ¿qué pasa cuando el algoritmo crea un nuevo programa computacional? ¿De quién es la propiedad intelectual del nuevo programa? La ley de propiedad intelectual no define quién es el autor de la obra, sino que señala, es que en el fondo, es quien tiene la propiedad intelectual sobre esa obra, ¿cierto? Y presume como autor al que aparece como autor al publicarse la obra, dice la ley. Entonces no nos da muchas luces de qué pasa cuando como la máquina se pone creativa y genera una obra específica, que entiendo que es a lo que se refiere la pregunta. Esta pregunta puede plantearse no solo cuando un programa computacional crea otro programa computacional, ¿cierto? Que es el escenario más frecuente que va a ocurrir en el machine learning. Y es el que desde luego genera más conflictos con el sesgo algorítmico. Esta pregunta se puede entender respecto a cualquier creación de un software, un dibujo, una pieza musical. Pareciera que la intervención humana es esencial para el nacimiento del derecho de autor. Más que pareciera, la intervención humana para nuestra legislación es esencial para el nacimiento del derecho de autor. De hecho, el Departamento de Derechos Intelectuales exige, cuando se inscribe una obra de propiedad intelectual a nombre de una persona jurídica, que se demuestre el flujo de sesiones que existió desde una persona natural. Por lo tanto, la ley concibe la existencia de un derecho de propiedad intelectual solo si es que es manifestación del espíritu de un ser humano. De hecho, la ley habla de las creaciones del espíritu. Lo que hace la ley chilena, en el fondo, es entender que existe un tipo de obras, que son las obras de la inteligencia, las obras de inteligencia, dice, en los campos científicos, literarios y artísticos que merecen una protección similar a la protección que la propiedad o de la propiedad sobre las cosas materiales, ¿cierto? Pero como recae en obras inmateriales, se llama propiedad intelectual. No me voy a extender en razones filosóficas de por qué merece protección una obra de la inteligencia. Perfecto. Yo creo que va a Pero sí es bueno, para terminar, es bueno entender que el concepto de ser humano, que el concepto que usa la ley está al centro del concepto. Por lo tanto, cuando pensamos en quiénes podrían eventualmente ser titulares de este derecho de propiedad intelectual, uno podría pensar, quizás es del software mismo. Es un caso parecido al del macaco, que se sacó una foto, una selfie, hace un par de años. Y en general las legislaciones han optado por la negativa. El software mismo no puede ser titular de derecho de propiedad intelectual y por lo tanto va a ser o del dueño del software o del usuario concreto. quedando 5 minutitos, así que para tratar de abarcar 2 preguntas más. En una línea similar y siguiendo con propiedad intelectual, Álvaro hace una pregunta. ¿Crees que puede existir tensión entre el derecho a la explicación del Reglamento General de Protección de Datos y la propiedad intelectual sobre los programas computacionales? ¿Me puedes leer la pregunta de nuevo, por favor? Si crees que puede existir tensión entre el derecho a la explicación del Reglamento General de Protección de Datos y la propiedad intelectual sobre los programas computacionales. Yo creo que no necesariamente. Va a depender de si es que el examen del código fuente, que es lo que pueden leer y entender los seres humanos, puede proporcionar información valiosa relacionada con el sesgo. Más que la propiedad intelectual, la protección de esta explicación podría estar cubierta por secretos empresariales o por NDA, en el fondo. El derecho a la explicación lo que hace no es generar una obligación de que te muestren, o no necesariamente una obligación de que te muestren el código fuente, en función de la cual uno podría decir, sorry, pero yo podrías oponer tu derecho de propiedad intelectual sobre el código fuente ante esa solicitud. Porque lo que te están pidiendo no es que muestres el fuente, sino que expliques cómo funciona. Si es que el fuente efectivamente explica cómo funciona, claro, ahí podrías tener esa defensa. Pero pareciera que una eventual defensa ante este derecho a la explicación estaría más alojada en secretos comerciales, en secretos empresariales o en obligaciones contractuales en NDA.
Perfecto, muy claro. Otra pregunta adicional la hace Nicole Evia, y la pregunta dice, ¿la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que se publicó hace unas semanas para consulta, hace alguna referencia al problema de sesgo? Y si lo es, ¿cómo lo enfrenta? Sí, sí, hace referencia en hartas partes. La política establece un catálogo de principios transversales. Es bien larga y está en consulta, por lo tanto, a quien se interese, le recomiendo que busque la Política Nacional de Inteligencia Artificial que se encuentra en consulta, que debería estar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero sí, la política establece un catálogo de principios transversales y uno de esos catálogos, perdón, uno de esos principios es la inteligencia artificial segura. Y en ese sentido, habla de transparencia, de explicabilidad. Habla de data envenenada, ese también es un concepto bien interesante, que pueda llevar a resultados discriminatorios. Hace hincapié en escenarios de cuando los datos son personales, deberían implementarse riesgos y evaluaciones de vulnerabilidades para evitar el uso de datos con sesgos. Hace una referencia interesante también al género, o en realidad al impacto de los sesgos de género de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Y una de las acciones prioritarias que incluye es lograr que los centros de investigación promuevan una investigación con perspectiva de género en ámbitos relacionados a la inteligencia artificial. Habla también del desarrollo de la institucionalidad y en ese contexto hace referencia a ciertas acciones prioritarias definidas en la política, ciertos objetivos concretos donde incluye desarrollar una gobernanza, una institucionalidad que permita cautelar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. No tiene como un capítulo de sesgo algorítmico, pero hay una referencia constante y bastante coherente a este concepto. Perfecto. Van quedando 2 minutos. No sé si alcanzamos a hacer una pregunta más. Sí, dale, por favor. Sí, hubo harto conversación durante la parte relacionada al sesgo algorítmico y se hacía la pregunta de por qué se producen al fin y al cabo los sesgos si los datos vienen siendo, entre comillas, objetivos. Los sesgos se producen porque los datos no son objetivos, porque el set, o pueden producirse porque los datos no son objetivos. Pueden producirse en términos bien generales, aquí lo último que quiero es darme la de científica de datos, pero pueden producirse por dos situaciones. 1 minuto. Una, porque la instrucción esté mal dada, gracias. Una, porque la instrucción no esté bien dada, no esté bien otorgada, ¿cierto? Porque el algoritmo genera una conclusión fallida, y otra porque los datos con que se va alimentando este algoritmo sean datos que simplemente perpetúan información que hoy ya está sesgada, como el ejemplo de los programadores, hombres o mujeres de Amazon. En el fondo, cuando tú alimentas un algoritmo con información sesgada, el resultado necesariamente va a tender a identificar características buenas o malas o una característica mala asociada a un grupo protegido, cuando en realidad no necesariamente existe una correlación entre uno y otro aspecto. Yo creo que estamos justo para terminar, por lo tanto les doy muchísimas gracias por su asistencia. Piero, ha sido un placer, muchas gracias por tu ayuda. Y ahora vamos a pasar a ver a Ricardo Dorado, que es Director of Growth de País Digital. Muchísimas gracias, me despido.